Buenas tardes a todos, a todas. Eh, Muchas gracias a los organizadores del evento por esta invitación, por esta posibilidad de compartir con ustedes, bueno, ideas, información, experiencias relativas a lo que todos hoy estamos viviendo. Gracias a todos los que se han sumado, que están presentes en esta reunión virtual. Bueno, mi nombre es Martín Deleli, yo soy profesor titular en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y trabajo actualmente como asesor de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Y luego de mi exposición va a continuar conversando en esta reunión María Graciela García, que es profesora titular de Consumos Problemáticos en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y asesora en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires también. Bueno, la exposición que vamos a tener hoy está organizada en dos bloques. Yo voy a compartir con ustedes algunas ideas y un marco general para comprender este problema que hoy tenemos alrededor de los servicios de salud y salud mental en contexto de pandemia. Y luego María Graciela va a compartir información relativa a los nuevos dispositivos, a las situaciones que se están viviendo hoy a partir de la oferta de servicios que propone la Defensoría en esta materia. Bueno, estuve durante la mañana de hoy participando como oyente en varias exposiciones. Obviamente el tema excluyente en su importancia es el tema de la pandemia por COVID-19 y todos los impactos que esto está teniendo en la salud mental y más particularmente los servicios de salud mental. Yo pienso que la pandemia, digamos, es expresión de lo que podríamos denominar una crisis sanitaria. Algunos pueden señalar y decir, bueno, no solo una crisis, sino una catástrofe sanitaria. Si uno la piensa en términos de pandemia global, se trata de una catástrofe mundial. Pero bueno, de acuerdo a las respuestas que los estados van desarrollando, se puede atemperar los impactos de esa catástrofe y transitarla como una crisis grave, una crisis sanitaria grave, pero que tiene impacto sobre todas las instituciones, sobre toda la vida social y también sobre los servicios de salud. En las crisis sanitarias siempre tenemos dos términos que se plantean en esa relación, que es la magnitud y la intensidad de los problemas que afectan a la población, que hoy está expresado fundamentalmente por el número de enfermos y de muertes que acontecen asociadas a esta epidemia, y la capacidad de respuesta que tienen los servicios para afrontar esos problemas. Siempre cuando hablamos de crisis estamos ubicando los dos términos de la relación, porque cuando la catástrofe o la crisis es importante en su magnitud y su severidad, y a eso se le añade la incapacidad de dar respuesta de parte de los servicios de atención, se está ante una verdadera situación de colapso muy difícil de controlar y con víctimas directas e indirectas y muy numerosas. Entonces, en esta crisis sanitaria, entre otros impactos, nunca se ha hablado más que los impactos que tiene sobre la salud mental, sobre los problemas vinculados a la convivencia doméstica, los problemas de angustia, los problemas de ansiedad, de estrés, de relaciones intrafamiliares, y todo este problema, que también está asociado con los comportamientos de consumo, tiene impacto obviamente sobre la salud mental y sobre la demanda de las personas afectadas a los servicios de atención. Entonces, esto hay que reconocerlo porque estamos en una situación de gran impacto, ¿no?, directo e indirecto de la crisis sobre la salud mental, y esto se traduce también en una demanda potencial o efectiva a los servicios de atención. ¿Y qué pasa hoy con los servicios de atención, sobre todo en salud mental, en el contexto de pandemia?
digamos, lo que estamos observando es que en este contexto se exacerban todos los problemas que son problemas estructurales que arrastran los servicios de salud mental en nuestro país y que fundamentalmente se pueden observar, se pueden analizar utilizando tres de los conceptos fundamentales de la salud pública, que es el concepto de accesibilidad, el de equidad y el de calidad. Digamos, la pandemia ha exacerbado las barreras a la accesibilidad por tres razones fundamentales. Una es las restricciones a la movilidad circulatoria y la necesidad de imponer, digamos, aislamientos forzados por un determinado tiempo, ya sea por la convalescencia relacionada con la enfermedad o para proteger a las personas cercanas a los sujetos convalecientes, por la menor disponibilidad de recursos humanos, técnicos, económicos afectados a los servicios, y porque en una situación de pandemia donde el problema está concentrado en la enfermedad transmisible que se está planteando como el principal problema que deben atender los servicios, algunas otras problemáticas, como son las problemáticas vinculadas con el tema de los padecimientos mentales o los comportamientos de consumo, no son una prioridad para muchos establecimientos generales de salud. Y en los procedimientos y aplicaciones de distintas aplicaciones de triage, precisamente se prioriza la atención a otras problemáticas y no a las problemáticas que se pueden asociar con el campo de la salud mental y las adicciones. Ahora bien, la accesibilidad tiene impactos diferentes o tiene expresiones diferentes según las instituciones que estemos considerando. En el campo de los servicios de atención en salud mental hay una variedad, digamos, cierta de instituciones que brindan servicios y las barreras se plantean diferencialmente en cada uno de esos servicios. Por ejemplo, las instituciones llamadas monovalentes, donde se plantea, se atiende a una alta proporción de personas concentradas en un mismo lugar físico y que por regla general están muchas veces en situaciones de hacinamiento, con la baja adopción de prácticas seguras de higiene o de cuidado interpersonal, y donde es muy difícil introducir, digamos, medidas de autocuidado y de cuidado de terceros, a veces por las características mismas de las personas atendidas, se plantea un riesgo aumentado de que la pandemia pueda producir una situación incontrolable en estas instituciones. Un poco a la luz de esta situación, bueno, muchas instituciones monovalentes han impuesto restricciones muy fuertes al acceso de nuevos ingresos, han sectorizado algunos ámbitos de la atención, disponiendo camas y servicios específicos para personas internadas en la institución por problemas de salud mental, pero que pueden tener síntomas compatibles con el COVID-19. Y en general, bueno, han menguado la respuesta que han dado en términos de la atención de las emergencias, que también son un servicio que estas instituciones brindan. Entonces, esta fuerte restricción en materia de respuesta de emergencia, de ingreso de nuevas personas y de sectorización produce barreras al acceso para la atención. Los servicios ambulatorios han tenido muchísimas barreras a la accesibilidad, que también son resultado de las dificultades para, digamos, movilizarse a los centros de atención, porque los servicios ambulatorios, también los de salud mental, fundamentalmente se activan por la demanda de los usuarios y de los familiares u otros significativos que acompañan muchas veces a los usuarios a este tipo de consulta. Los servicios ambulatorios también han tenido algún tipo de dificultad, digamos, ver dificultada la concurrencia continua de las personas a tales servicios. Los dispositivos residenciales, que en muchos casos requieren de cuidadores, digamos, informales, que trabajan, digamos, en un régimen muchas veces precarizado, como son
los cuidadores domiciliarios, algunos acompañantes terapéuticos, también han tenido dificultades para ejercer sus prácticas en un contexto donde muchas veces se carece del apoyo, digamos, institucional, administrativo, necesario para asegurar ese tipo de atención. Sobre todo los primeros tiempos de la pandemia, que había una enorme dificultad para reconocer estas prácticas desde parte de las instituciones y a sostenerlas como una práctica vigente para los familiares que en las unidades domésticas lo requerían. Del mismo modo, eso también, digamos, ha ocurrido en aquellos hogares que son hogares, digamos, de día o casas convivenciales que también, digamos, no solo en el ámbito doméstico, requieren de este tipo de personas. Entonces, las barreras a la accesibilidad son múltiples, digamos, ya sabemos que en salud mental este es un problema estructural que afecta y que se expresa en el plano de lo administrativo, por el bajo reconocimiento de las prácticas en los sistemas de cobertura, en el plano económico, por el costo que tienen los tratamientos, y también en el plano simbólico, porque los servicios de salud en general han sido, por regla general, muy expulsivos para atender a estas personas con tales padecimientos. Bueno, estos problemas estructurales no dejan de estar presentes en el contexto de pandemia, pero agudizados por los factores que antes les describí. Ahora bien, estas barreras a la accesibilidad no se expresan de modo uniforme, sino que tienen expresión diferente según la clase social, según los grupos sociales, y acá es donde aparece el tema de la equidad o la inequidad en salud. El tema de la inequidad en salud mental también es un tema estructural, digamos, no hace falta más que abundar y leer los datos y los informes que se han producido en todo el mundo y también en Argentina, respecto de que los determinantes sociales más negativos están asociados a mayores padecimientos mentales y a una menor chance de que las personas con tales padecimientos reciban servicios acordes con sus necesidades. Entonces, en esta situación de pandemia, esas desigualdades de alguna manera se han puesto también de manifiesto y muchas de las soluciones y respuestas que han sido necesarias adoptar para responder a esta situación de restricciones a la movilidad circulatoria y de dificultades de acceso, como son las distintas modalidades de asistencia y atención telefónica o asistencia remota, han tenido más dificultades en aquellos sectores, en aquellos barrios o comunidades más vulnerables para ser aplicadas que en aquellos grupos de sectores medios donde no solo se dispone del recurso, se dispone de la capacidad de usar ese recurso y se dispone de la infraestructura, las conexiones, los servicios, los equipos, para que esa asistencia se haga efectiva. Entonces, o sea, tenemos el problema de la accesibilidad, pero también tenemos el problema de que eso se agudiza, se añade a un problema de desigualdad estructural que en algunos grupos se hace más, digamos, acusado y en otros grupos pueden encontrar algunas alternativas mayores para poder, digamos, mitigar este problema de la accesibilidad, fundamentalmente a través de la asistencia remota. Y por último está el problema de la calidad, es decir, el problema de la calidad de los servicios, que también es un aspecto que los servicios de salud mental han sido históricamente bastante deficitarios. Si hay un área de la especialidad sanitaria donde menor desarrollo, menor avance han tenido las normas, los procedimientos, las directrices relacionadas con la calidad de atención, es en salud mental. Eso lo pueden observar, digamos, acudiendo a la información que brinda el Ministerio sobre las directrices, pautas, criterios de calidad de servicios, y en salud mental hay un, digamos, retraso que ya viene de décadas y que, bueno, también tenemos ocasión de observarlo en este contexto de pandemia, porque la calidad de atención siempre de alguna manera implica un anticiparse a los hechos, una posibilidad de, digamos, de vigilar y normatizar los servicios para que estos servicios se adecúen a ciertas pautas y recomendaciones reconocidas por los expertos, por las comunidades científicas o los decisores políticos. Entonces,
cuando una pandemia afecta de modo tan intenso la vida y el accionar de las instituciones, a veces los criterios de calidad tienen que estar, bueno, readecuándose a esta situación y readecuándose también a la respuesta institucional que se ha dado en muchos casos, por ejemplo, la creación de hospitales modulares, la creación de servicios, que fueron respuestas a la emergencia, pero que no fueron creados como instituciones de origen, como instituciones de salud, con todas las pautas y recomendaciones y especificaciones de la calidad de la atención en salud. Fueron respuestas ante la emergencia. Lo mismo la atención que se ha brindado en hoteles, en unidades, digamos, de tránsito residencial para las personas con problemas afectadas por el COVID. Entonces, acá tenemos un problema que también afecta a la calidad de atención y que en salud mental, por el bajo, digamos, consenso normativo y la indeterminación tecnológica que tienen las prácticas de salud mental, a diferencia de otras especialidades sanitarias, siempre ha resultado un tema difícil para abordar. Entonces tenemos esos tres temas, la accesibilidad, la inequidad y la calidad, como temas que han sido afectadas por el contexto de COVID y el contexto de cuarentena o de aislamiento, que fue una medida que da respuesta a la situación de pandemia general. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje que también nosotros estamos compartiendo? Digamos, las ideas que estamos compartiendo y queremos también compartir con ustedes, que es la siguiente, ¿no? En este contexto de gran crisis y de un impacto indiscutible sobre la salud mental y los servicios, pueden vislumbrarse también algunas respuestas que pueden ser observadas como oportunidades para pensar transformaciones de más largo plazo en la atención de la salud mental. Muchas de las respuestas que se han dado en este contexto, que han sido respuestas, algunas de ellas reactivas o respuestas para mejorar de algún modo la gestión de los recursos y revertir o superar las barreras a la accesibilidad, bueno, tienen que ver con el desarrollo de dispositivos que son importantes considerar. Por ejemplo, la creación de unidades de crisis o de corta estancia para evitar la internación prolongada y el riesgo que significa la internación prolongada en establecimientos generales de salud o en establecimientos especializados en salud mental. Las unidades de evaluación y derivación descentralizadas que se pueden pensar como más próximos, emplazados en los territorios, más próximas a donde las personas viven, se educan o trabajan, es decir, pensar que las redes de atención pueden activarse mediante unidades de evaluación y derivación más ágiles y que puedan estar emplazados de forma más descentralizada en los territorios donde las personas viven. Por ejemplo, en algunas instituciones de la provincia de Buenos Aires, en algunas instituciones monovalentes, se han establecido acuerdos con municipios para que las personas que viven en esos municipios y que, digamos, regularmente acudían al hospital todas las semanas, cada 15 días, para recibir la medicación y para ser atendidos en una suerte de seguimiento del caso para su tratamiento, bueno, se han llegado a acuerdos para que esas personas no vayan al hospital general, por ejemplo, al hospital Cabrés, sino que concurran por ahí a un centro de salud, a un centro de atención de prevención de las adicciones, que esté mucho más cerca y que ahí se pueda administrar la medicación y se pueda hacer el seguimiento sin necesidad de acudir a el nivel más centralizado que es el hospital general. Por ejemplo, bueno, las distintas formas de seguimiento domiciliario y comunitario, que son absolutamente necesarias en este tiempo de crisis y que, bueno, evidentemente requieren disponer de las tecnologías que hoy están siendo empleadas por los profesionales de salud mental, estas tecnologías para el seguimiento, para la atención remota, que, bueno, quizás hace un año no las teníamos como parte de las tecnologías disponibles
con las que los equipos podían contar para hacer el trabajo de seguimiento. Y seguimiento significa, entre otras cosas, garantizar la continuidad de los cuidados y de la atención, más allá de la fase aguda que puede ser tratada en una institución asistencial. Bueno, estas, por ejemplo, son ejemplos de respuestas que yo he observado en algunas instituciones que hoy están afectadas por esta situación de crisis, y que, vuelvo a repetir, no son respuestas acabadas, no son respuestas que podamos decir que ya se pueden considerar dispositivos que van a resolver el problema de la enorme cantidad de personas que todavía viven hoy en establecimientos asilares, pero que son dispositivos que deben ser reconocidos y deben ser profundizados y fortalecidos para apoyar los procesos de reforma y los procesos de transformación del modelo de atención que ya están mencionados en la Ley Nacional de Salud Mental y que son parte de la agenda que en materia de políticas públicas en salud mental hace tiempo ya se han incorporado. También el tema de la atención de los grupos más vulnerables, es decir, acá también aparece esta necesidad de considerar no solo la situación de vulnerabilidad social, sino la situación de aquellos vulnerables entre los más vulnerables que en muchos casos reúnen, ¿no? Condiciones, personas añosas, personas con discapacidad cognitiva, con una fragilidad muy grande de sus redes sociales, y que, requieren no solamente fortalecer la capacidad de cuidados que pueden, digamos, ser asegurados por los vínculos familiares o por los vínculos más próximos, sino también el accionar del Estado y la organización, ¿no? en una dimensión más comunitaria para que ese cuidado se pueda garantizar. Pero bueno, ahí es un dato preocupante conocer cómo se están respondiendo a esas situaciones, que vuelvo a repetir, son las de mayor vulnerabilidad entre los grupos aún más vulnerables, ¿no es cierto? Y después está todo aquello que, digamos, tiene que ver con las pautas de calidad y de mejora de la calidad que aparecen, ¿no? Y de hecho, si ustedes visitan la página del Ministerio, aparecen normas, protocolos, procedimientos que ya están, digamos, consensuados para, la contención, la asistencia, el seguimiento de personas con trastornos mentales en situación de pandemia. Pero, acá después María Graciela le va a dar abundantes ejemplos e información. Han aparecido otro conjunto de situaciones que han requerido ser pensadas, ser organizadas, incluso protocolizadas, porque tiene que ver con el acompañamiento a las personas que son atendidas en su salud o en su salud mental en un contexto de pandemia, en la cual las instituciones, por razones de protección sanitaria, restringen los ingresos, restringen las visitas, restringen el acceso de los familiares, y eso impide que muchas personas en una situación de convalecencia, en una situación de afectación a su salud, incluso en una situación de grave afectación a su salud, porque pueden estar atravesando una enfermedad terminal, se les impide estar en una compañía humana, en una compañía que le otorgue calidez y apoyo en esos momentos de la vida. Entonces, digamos, se han pensado y se han formulado propuestas que también mucho tienen que ver con lo que proviene de la corriente asociada a los cuidados paliativos, de, facilitar algún tipo de contacto, de comunicación, de presencia humana, aún en las personas que deban transitar estos momentos tan difíciles en instituciones asistenciales. Por eso
gran parte de los protocolos también se ha dedicado a pensar y responder a este importante problema que afecta, y de qué manera también, la salud mental, tanto de las personas que son víctimas y que están en una etapa final de sus vidas, como de los allegados y los familiares más cercanos, que muchas veces no pueden, ¿no?, procesar adecuadamente las situaciones de pérdida y de duelo asociado con esas pérdidas familiares. Y hay algún punto que, ya finalizando, me gustaría resaltar, que es algo que me parece que ya tiene que ver con la calidad, tiene que ver con la calidad de la atención, que específicamente refiere al tema de la protección y los cuidados de los trabajadores de la salud, cual, sobre todo en salud mental, me parece que es importante rescatar, bueno, dos dimensiones importantes. Una, tal vez la hemos conocido de hace tiempo, porque tiene que ver mucho con una situación de estrés y sobrecarga laboral que afecta particularmente a los trabajadores de la salud mental. Los índices de desgaste en el trabajo, de burnout, son muy altos en las personas que trabajan con personas con padecimientos muy severos, y ahí aparece entonces la necesidad de poner sobre la mesa la cuestión de las condiciones de trabajo y el cuidado necesario para los trabajadores de la salud, fundamentalmente de la salud mental, por el desgaste y la afectación emocional que tiene este trabajo en contexto de pandemia. Pero también, y esto ahora, bueno, se refiere en términos generales, porque los trabajadores hoy en general están muy afectados en su salud emocional a partir de esta situación, no solo los que trabajan con problemas mentales severos. Y el otro aspecto tiene que ver con la protección física, los aspectos relacionados con bueno, el uso de los materiales, el uso de los elementos que protegen al trabajador, que son también muy necesarios de ser considerados y de ser incorporados, porque somos trabajadores también de la salud, y también necesitamos conocer y disponer de esos elementos de protección personal, no solo de conocerlos, sino de saber su empleo y estar más, digamos, adiestrados para su uso. Y me parece que eso también se instaló, y también se instaló en los centros de atención de la salud mental. Hoy escuchaba la conferencia del Hospital Bonaparte, todos los profesionales, ¿no?, dieron su conferencia con un barbijo, cosa que nos hubiera resultado muy extraña, obviamente, porque pensábamos que el empleo de esos materiales era asociado a otros especialistas de la salud y no a los que trabajan en salud mental. Yo creo que eso llegó, se instaló, y afortunadamente es también una medida de protección necesaria y que el trabajador debe incorporar como parte de sus derechos de trabajador. Y por último, y acá sí termino, me parece que hay aspectos que también debemos señalar, porque conspiran contra esta posibilidad de que en los servicios de salud mental se adopten las pautas de protección y de cuidado necesarias, tanto a nivel afectivo como físico, que son muchas veces las condiciones de precariedad por la cual se trabaja en muchos servicios, tanto por, digamos, las formas de contratación, como las modalidades de trabajo en sobreturno, con guardias excesivas, que deberían ser revisadas en relación a la protección que ese tipo de trabajo brinda, sobre todo en un contexto como el que hoy estamos atravesando. Así que, bueno, estas son algunas de las reflexiones que quería compartir con ustedes, para ahora, bueno, dar lugar a María Graciela, que va a compartir con ustedes la experiencia que se está realizando en la Defensoría a través de algunos dispositivos que ella va a describir, y los resultados que se están observando en relación a las demandas que están llegando. Así que, María Graciela, todo tuyo.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Un gusto estar aquí. Quería agradecer especialmente a los organizadores de este evento y particularmente a Alberto Trimboli en particular. Bueno, como dijo Martín, nosotros venimos trabajando también juntos durante esta pandemia y mucho antes también. Y bueno, en este caso, a mí me toca particularmente representar a nuestro equipo de trabajo, que es la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y voy a pasar a describir, disculpen si de vez en cuando estoy mirando, porque quiero ser muy fiel a lo que hemos trabajado y a lo que hemos analizado como necesario y para compartir con todos ustedes. Bueno, primero paso a contarles un poco qué es la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Es un organismo constitucional, unipersonal. A esta función del defensor del pueblo lo acompañan 5 adjuntos, elegidos por la legislatura de la ciudad. En este caso, la Defensoría está conducida actualmente en su segundo mandato por el doctor Alejandro Amor. Y contarles un poco que la misión de la Defensoría es velar por los derechos humanos de los habitantes, los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Afortunadamente, las defensorías están vinculadas en una asociación de defensores que cuenta, digamos, con una red importante desde la cual todos los que trabajamos en la defensoría tenemos una visión más amplia de las distintas situaciones por las que atraviesa nuestro país. Nuestra función es una función peculiar, porque nosotros recibimos aquellas situaciones concretamente en donde hay vulneración de derechos y intentamos responder a esas vulneraciones. La recepción de esto llega por nuestras sedes barriales y también por vía de las redes sociales y también por la demanda directa o por oficio de los vecinos o nuestra propia, digamos, de esas necesidades o de esas alteraciones o dificultades en la accesibilidad. Es una institución básicamente de servicio que ha adquirido una gran experiencia, digamos, para visualizar las problemáticas existentes e intentar esas respuestas. Quería, antes que nada, aclararles que desde nuestra función, a lo largo del tiempo, en todos estos años, hemos ido viendo y hemos conocido y ocupado de esto, de hechos que ocurrían frecuentemente en los servicios y que también nos han sido reclamados. Estas dificultades, yo voy a enumerar, digamos, alguna de ellas, como para tener un escenario desde nuestra evaluación, por supuesto sintético, porque podríamos hablar mucho más, pero bueno, de una visión sintética de todo esto. Y como decía Martín, alguna de esas, bueno, ya Martín las ha mencionado, pero claramente una de ellas es la falta de accesibilidad o la dificultad para la accesibilidad a los tratamientos de salud mental. Algunas postergaciones a la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental. No estamos viendo dispositivos alternativos a la lógica de encierro. También vemos que se hace necesario la incorporación de perfiles, diría, nuevos, que permitan el acompañamiento a las personas con padecimiento mental y o consumo problemático y la debida formalización
de estas disciplinas y su incorporación al sistema sanitario formal, ¿no? Otra dificultad que para nosotros se da y que nos parece necesaria es un pensamiento en red para poder pensar la salud mental en términos distritales y que abarque desde los centros de atención primaria hasta la asistencia hospitalaria y también a las conexiones con los centros de adicciones no hospitalarios. Y vemos también, esto lo voy a reiterar porque aparece en distintos momentos, una dificultad muy grande para aplicar la ley, y esto se da tanto en el sistema público como en el sistema privado y en el semipúblico, en lo que sería la atención a la situación de crisis, tanto en el padecimiento mental como en el consumo problemático. Dada la situación de riesgo para sí y para terceros, hay una gran dificultad de comprensión y actuación de estas situaciones y cumpliendo la Ley Nacional de Salud Mental. Nuestro equipo de salud mental ha ido fortaleciéndose a lo largo del tiempo en las diferentes gestiones de la Defensoría, en función también de las necesidades que íbamos observando, ¿no? En este momento cuenta con distintas áreas, que ahora se las voy a pasar a describir, y están integradas estas áreas por un equipo interdisciplinario. Tenemos en el equipo psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, médicos psiquiatras, abogados, licenciados en ciencias políticas y licenciados en comunicación. Están distribuidos en distintas áreas que ahora paso a mencionar: promoción humana, adicciones y salud mental, emergencias y contención psicosocial, espacio de psicoeducación en conductas violentas, EPCOVI, dirigido específicamente a varones, atención a damnificados y testigos de violencia, que trabaja la temática de género, y hemos incorporado también el acompañamiento a adultos mayores. Cabe aclarar también que este equipo que les he mencionado realiza tareas de cuidado, seguimiento y derivación de situaciones de padecimiento diverso con nuestro propio personal, incluido ahora en las situaciones de internación por COVID. Nosotros establecemos un sistema de comunicación diario con cada una de estas personas que están con este padecimiento. Bueno, quiero también aclarar, para lo que voy a desarrollar después, que la Defensoría del Pueblo venía ya hace años en un proceso cada vez mayor de informatización de la institución, y al declararse el aislamiento social preventivo obligatorio, nosotros, toda la institución pasó a funcionar de forma remota. No les digo que no fue hasta que nos pusimos todos a tono con dificultades, porque, bueno, a todos nos cuesta cambiar los modos, pero afortunadamente en muy poco tiempo pudimos funcionar totalmente remotamente. Nosotros observamos de entrada, digamos, desde que comenzó el ASPO, un incremento exponencial de consultas en lo referido a salud mental. Y pensando, articulando rápidamente, desde la conducción ejecutiva de emergencia y contención psicosocial, generamos un equipo de atención y contención psicológica conformado por profesionales de la salud mental, que hasta la actualidad está atendiendo entre 150 y 160 llamadas por semana.
nosotros estamos atendiendo esas líneas, incluido los fines de semana, que se incorpora otro equipo a trabajar, o sea que la asistencia es de lunes a lunes. Lo que nosotros comenzamos a hacer es lo que llamamos primera ayuda psicológica, y digamos, con el fin de tomar todas las situaciones que nos aparecían como urgencias del momento. También desarrollamos 2 líneas telefónicas, una para mujeres víctimas de violencia y otra para varones con conductas violentas, porque también veíamos un incremento de las consultas por violencia. Estos equipos pasaron entonces de tener asistencia presencial a una asistencia remota. Todo este dispositivo nuevo que generamos, nunca antes habíamos hecho esto, se complementó con un protocolo donde diseñamos pautas, recomendaciones que tienen como objetivo ser guías estructuradas para los operadores, los técnicos que estamos trabajando en el tema, ¿no? Ahora, yo quería diferenciar cómo fue esta realidad desde cada una de estos equipos que les estoy describiendo. Y en primer lugar, nosotros atendimos esta línea de contención a situaciones que tenían que ver con situaciones argentinos, residentes en el exterior que esperaban ser repatriados. También situaciones ciudadanos extranjeros, que esperaban regresar a su país y estaban acá en Argentina. Personas con padecimientos mentales que querían trasladarse a sus hogares y estaban fuera de ellos. También personas que estaban aisladas en hoteles y personas que residían en otras partes del país y que, debido al aislamiento, no podían acceder a los servicios habituales de consulta. Lo que nosotros escuchamos en esta experiencia de la Defensoría, por supuesto, en una apretada síntesis podría pormenorizar algunas situaciones, pero están más o menos clasificadas así. Escuchamos trastornos de ansiedad, crisis de pánico, vivencias de desamparo, crisis de angustia por el aislamiento, crisis multiproblemáticas, se daba mucho en situaciones familiares, cuadros con síndromes depresivos, reactivos a pérdidas de empleo y del contexto socioeconómico, con ideaciones de tristeza, desesperanza. También recibimos, no reclamos, sino llamadas por cuadros de insomnio reiterado. También casos interdisciplinarios, que afortunadamente, como ya describí, nosotros contamos con este equipo, en trastornos de personalidad y por duelo patológico. También conflictos vinculares, conflictos vecinales, recaídas en consumo problemático, reiterados acompañamientos en situaciones de duelo, justamente por las características con las que se vivió el tema de las muertes. También sintomatología en niños, por el contexto, personas que estaban con algún tipo de tratamiento oncológico y tenían muchas dificultades para poder conectarse con sus familiares, y las llamadas que ya les mencioné anteriormente, que tienen que ver con violencia intrafamiliar. Esto es lo que nosotros fuimos atendiendo por este teléfono de contención.
Y luego les describo más o menos algunas de las cuestiones que tienen que ver con la recepción habitual de la Defensoría, que llega de las líneas habituales. Y aquí podemos hablar algunas con dificultades relativas a la exacerbación de patologías preexistentes. Entonces aquí una de las primeras y más reiteradas es las dificultades de las personas con padecimiento mental que viven solas o en edificios de departamentos. También algunas situaciones de personas que habían quedado aisladas en los hoteles, pero que no podían regresar, estando acá en Buenos Aires, a sus ciudades, a sus provincias, ¿no?, de origen. También algunas personas que quedaron aisladas de sus redes de contención sociofamiliar, dificultades de convivencia con personas con padecimiento mental en sus grupos convivenciales, dificultades en lo que hace al padecimiento mental también de personas solas, generando daños para sí o para terceros, sobre todo en los edificios de departamentos. Otra cuestión, ya observamos una exacerbación de síntomas en personas tecnoadictas que pedían asistencia de dispositivos. Y algunos episodios que tenían que ver con hechos de violencia en la vía pública, en calle, con respecto a consumo problemático y en algunos casos también con padecimiento mental. Otro aspecto que trabajamos y que recibimos fue todo lo que tiene que ver con la relación del usuario con los servicios de salud mental, con los dispositivos de atención. En un inicio nosotros recibimos también pedidos de organizaciones sociales que tenían situaciones con consumo problemático y que, dada la situación inicial de la pandemia, no podían ingresar a dispositivos de internación, justamente porque no se contaba con los lugares necesarios de alojamiento y aislamiento para poder incluirse en una institución de este tipo, ¿no? También recibimos consultas por acceso a hisopado de personas con padecimiento mental, dificultades, por supuesto que ya lo mencioné, en las internaciones involuntarias, dificultades varias en el acceso a la medicación, y también en lo que tenía que ver con externación de pacientes que habían recibido una internación en salud mental y que no se encontraban dispositivos presenciales como para poder egresar de esa internación, y claramente una temática que para nosotros va a tener que ser pensada, revisada y digamos, tomada, porque ha sido una temática recurrente, que es justamente este tema de los procesos de duelo. Nosotros en el refuerzo de estos espacios de escucha y atención telefónica, lo que pudimos ver es que el impacto de la pandemia inicialmente, y las consultas, fueron en verdad mucho mayores en el inicio. Y a lo largo del tiempo nosotros vemos, es nuestra experiencia, que hubo mucha mayor receptividad en los servicios en el momento actual. De cualquier manera, para nosotros los teléfonos de contención, el de varones y el de género, también lo estamos manteniendo porque, bueno, consideramos que todavía sigue siendo una necesidad. No hemos bajado los casos desde el inicio de la pandemia. En algunos casos nosotros consideramos que
bueno, que hay desconocimiento de lo que significa el concepto de riesgo en los efectores tanto del sistema público, semipúblico como privado para trabajar en las situaciones concretas de crisis. También desarrollamos acciones conjuntas con defensorías civiles, con juzgados, con la Defensoría General de la Nación, bueno, con distintos efectores del sistema público de salud, con el fin de agilizar el acceso a las internaciones, a las externaciones, a poder, digamos, colaborar en lo que en ese momento se estaba necesitando, así como también participamos de diversos amparos en relación a la protección de las personas. Se efectuó también una articulación importante con la red de apoyo psicosocial de personas aisladas por la situación de pandemia y facilitación de canales de comunicación ante cada una de esas consultas. Otra de las cuestiones fue lograr articular distintas instituciones entre sí para cada uno de los ítems que les fui nombrando, y en algunos casos posibilitar que algunas personas pudieran acceder a tratamientos que nosotros por nuestro lugar institucional podíamos facilitar. También hicimos plataformas con videollamada con distintos sectores de la comunidad, y algunos de orientación, como nuestro equipo tiene, afortunadamente, algunos de nosotros tenemos mucha experiencia con algunos temas, y entonces pudimos responder a algunas demandas que nos pedían, digamos, para poder colaborar en lo que fuera consultas, tanto en el tema de consumo problemático, como también pudimos colaborar con la atención a niñas, niños y adolescentes del sistema público de salud mental de algunos hospitales generales. Bueno, otra cuestión que Martín la mencionó, pero que para nosotros es muy importante volver a mencionar, que fue y sigue siendo las dificultades para adquirir el equipamiento del personal de salud mental para atender en la pandemia. Bueno, es una apretada síntesis, podría contarles muchas más situaciones, pero bueno, tenemos un tiempo acotado y todavía quiero transmitirles algunas cosas más. Nosotros ya estuvimos evaluando algunas cuestiones que nos parece que tenemos que pensar para la pospandemia. Si bien es cierto que todavía estamos muy ocupados con la pandemia, estamos como pensando que algunos dispositivos que hemos habilitado nos parece que van a tener que coexistir. Creemos que la asistencia remota para la contención y para los tratamientos de salud mental se ha desarrollado, ha sido algo que ha posibilitado llegar a muchos lugares y a muchas personas. También tuvimos reclamos de las obras sociales o de los sistemas privados, de los profesionales, y que tuvimos que también, digamos, intervenir para que pudieran, digamos, permitir la asistencia remota. Esto fue al comienzo de la pandemia. Si bien todavía, digamos, es pronto y todavía estamos transcurriéndola, desde nuestro pensamiento, desde lo que estamos evaluando, la continuidad de la asistencia remota va a tener que coexistir con la asistencia presencial. Nosotros creemos que hasta que los servicios accedan todos a la nueva normalidad y podamos volver a una vida más habitual para nosotros, creo yo que ha sido una respuesta válida y me parece que va a tener que coexistir para justamente lograr
cada vez mayor accesibilidad a los tratamientos. Desde nuestra evaluación, la salud mental, la salud en general, pero la salud mental ha tenido un rol también protagónico y lo estamos evaluando como que va a ser imprescindible continuar prestándole mucha atención. Nosotros también estamos evaluando que se hace cada vez más necesario la transformación de las instituciones de encierro, de las instituciones totales, hacia dispositivos de asistencia más próximos, accesibles, unidades convivenciales, y que, digamos, lo vuelvo a proponer, porque si bien es algo que está obligatoriamente a lo que se ha comprometido nuestro país por la Ley Nacional de Salud Mental y los protocolos internacionales, creo que esta modalidad, digamos, que debe comenzar a programarse, a trabajarse y a realizarse, debe ser de forma participativa. También creo que es importante, como ya mencioné muchas veces, no se disculpen, pero nosotros recibimos muchas denuncias de esto y muchos pedidos de ayuda de las situaciones de crisis y la atención en crisis y la debida resolución. Creo que tanto la asistencia como la capacitación deben estar en estas situaciones y además repensar qué entendemos por riesgo para sí, para terceros. Me parece que es un tema que debemos prestarle atención para lograr el verdadero cumplimiento de la ley nacional que así lo enuncia. Me parece también que la capacitación y sensibilización de los equipos de las guardias de los hospitales generales sobre el tema de consumo problemático y de padecimiento mental debe hacerse, debe ser una formación continua para los equipos. También nos parece imprescindible incorporar las profesiones nuevas, como el acompañante, pero también los operadores en salud, que deberían formalizarse e incluirse en el sistema sanitario como tales, del mismo modo que la calificación de los enfermeros. En la formalización de las políticas públicas, nos parece muy importante incorporar la mirada del psicólogo y de los cientistas sociales, que pondrían foco en, entre otras cosas, ¿no?, sobre aspectos vinculares y sobre lo que tiene que ver con las redes sociales de apoyo y sostén, que evidentemente deben ser reconocidas y que claramente empiezan en el comienzo de los tratamientos, como una visión, ¿no? Creemos, que es imprescindible garantizar las condiciones de trabajo. Martín lo dijo, pero nosotros la verdad que estamos totalmente convencidos porque conocemos esas condiciones de trabajo seguras a los trabajadores de la salud mental para que puedan dar asistencia durante la pandemia y mitigar los efectos de la pospandemia, tanto en lo que hace a las víctimas directas como en todo el colectivo social. Una lógica que para mí hay que volver sobre ella, que es la lógica de cuidado sobre los equipos o hacia los equipos nuestros de salud mental. Práctica que nos parece muy importante. Pensar las situaciones de duelo en sus diversas formas, asistencias colectivas, individuales o grupales, como un fenómeno que por las características pasa a ser una nueva problemática de nuestro tiempo. Creo que también es imprescindible sostener la capacitación de los profesionales de atención primaria para desarrollar propuestas que mejoren la prevención, la detección oportuna, el seguimiento de casos comunitarias, ¿no?
repensar el trabajo de red para nosotros es imprescindible, y en esta situación, la pandemia que nos puso en jaque con esto, porque ese trabajo hubo que hacerlo in situ, en la marcha. Nosotros teníamos algunas redes, como ya les conté, con las defensorías, pero hay que activar todas. Y me parece que la salud mental tiene que tener una visión de red que incluya la participación comunitaria como la profesional interdisciplinaria. Y claramente esto que me parece que se hizo muy evidente en la situación de pandemia, pero que vuelvo a decirlo porque lo quiero reiterar, el aumento del presupuesto para la salud y específicamente para la salud mental. Esta disminución de los presupuestos se hizo muy evidente en relación a esta pandemia. Así que quiero reiterar este pedido para que podamos disfrutar, digamos, y sostener y cuidar la salud mental de todos, todes y todas. Bueno, muchas gracias, escuchamos preguntas y nuevamente muchas gracias por esta invitación a participar en un lugar que a mí me parece muy destacado. Pueden con la función de la mano levantar la mano y habilitamos los micrófonos. ¿Alguno tiene una pregunta? Puede ser un comentario también. No hace falta ponerle signo de pregunta, digo. Claro, sí. Sí, Celeste. Ahí va. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la exposición, la charla de ambos. En particular, les comento, mi nombre es Celeste Milillo. Yo tengo conjuntamente con un grupo de profesionales una red de psicólogos que trabajamos en Cava, que armamos hace 2 años y ha funcionado bastante en toda esta época de pandemia. Me pareció muy interesante lo que comentaron ambos, y en especial Graciela. A mí me gustaría saber dónde figuran esas 2 líneas. Nos hemos apoyado bastante en el recursero de todo lo que proponían desde el Ministerio de Salud, el programa Salud Responde, Salud Mental Responde, para las personas que no podían acceder. Nosotras nos manejamos con un honorario basado en el honorario básico ético, común ético, el más bajo, pero bueno, se nos hace difícil a veces abarcar toda la demanda que hubo, sobre todo en los primeros momentos de pandemia. Estoy de acuerdo con esto de que ahora bajó un poco más porque se abrieron más algunos servicios. Así que bueno, compartirles este trabajo que hacemos y saber un poco más dónde podemos, porque no hay mucha difusión de eso para los profesionales que nos quedamos como atendiendo desde nuestras casas. Y bueno, en principio estamos encerrados en lo privado, en nuestros consultorios, y con pandemia nos encerramos aún más desde lo online, ¿no? No hubo mucha difusión, así que bueno, gracias por compartir todo lo que se viene haciendo. Sí, bueno, no sé si respondo. Los dos de los teléfonos están anotados en la página. Si yo después voy a pasarle a la organización del Congreso los teléfonos para que, digamos, por el medio que se pueda, les pueda llegar
y la página de la Defensoría, que también todas estas cuestiones yo se las voy a pasar a la organización del Congreso para que la tengan. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pueden levantar la mano. Lorena parece que levantó la mano. Lorena Barra, ¿no? Sí, ahí te estoy solicitando. Ahí. Hola. Ahí está Lorena. Hola. Hola, Buenas tardes. buenas tardes. Bueno, agradezco la exposición de los dos. Yo quería preguntarle a Martín, cuando, bueno, decías en relación a la cuestión de la calidad de atención de los servicios de salud mental, que decías que siempre fueron deficitarios, un poco a qué te referías en relación a eso, digamos, al déficit en relación a qué específicamente, nada, que me parecía... Perfecto. Sí, sí, Quería cómo saber no. un poco hacia dónde apuntaba lo deficitario, digamos, también para pensar qué sería lo que habría que modificar, digamos, en relación a eso. Está muy bien. Yo soy jefa de servicio de salud mental, por eso también me parece que es ¿De interesante. dónde? ¿De qué institución? Del Hospital San Martín de la Plata. Ah, Hospital San Martín. Perfecto. Sí, lo que yo he observado, trabajando mucho tiempo en el Ministerio de Salud, en diferentes áreas, luego en salud mental, es que la corriente de la calidad, la cultura de calidad en servicios, se ha incorporado mucho en la gran mayoría de las especialidades sanitarias. Es difícil pensar la apertura de un servicio en algunas áreas, no sé, para dar un ejemplo, en neonatología, si no cumple con requisitos y estándares muy, muy precisos, muy definidos de cómo deben ser las instalaciones, cómo debe ser la capacitación de los profesionales, cómo deben manejarse los equipos, etcétera, etcétera, etcétera. En salud mental no he encontrado, por ejemplo, todos aquellos productos que orienten respecto de las prácticas bajo parámetros de calidad. Son muy escasos las normas, los procedimientos, las directrices que se han formulado en salud mental. Y eso, en parte, digamos, yo lo atribuyo a varios factores. Algunos tienen que ver con lo que se trabaja en los servicios de salud mental, que son prácticas donde hay una gran variedad de situaciones y una gran incertidumbre en los resultados de las técnicas y estrategias empleadas para el tratamiento. Hay muchas diferencias internas entre los profesionales que sostienen muchas veces teorías y enfoques que no son fáciles de producir consensos. Muchas iniciativas, por ejemplo, para producir directrices de calidad en servicios de salud, se han visto interrumpidas o se han visto abortadas porque no se llegaban a acuerdos, no llegaban a consensos sobre criterios relativos a, bueno, las prácticas, los procedimientos y demás. Y además, bueno, porque es un campo, el de la salud mental, donde también hay ciertos conflictos que impiden, bueno, justamente en estos espacios, precisamente llegar a acuerdos, conflictos corporativos me refiero, y esos conflictos corporativos muchas veces, bueno, impiden llegar a los consensos suficientes, y parece ser que hay muchos beneficios secundarios de que esos consensos sobre procedimientos de calidad se aprueben y se pongan en práctica efectivamente. La ley de salud mental, entre otros aspectos, señala la importancia de avanzar en este tema relativo a fijar directrices de calidad en materia de servicios, procedimientos y demás. Pero bueno, todavía no creo, falta mucho por recorrer, ¿no es cierto? Esa es mi percepción en particular, ¿no es cierto? Pero bueno, como decía antes, la atención en este contexto de pandemia, por, bueno, mismo la situación de riesgo que aparece tan
tan definida, y el impacto que tiene sobre la salud y la salud mental, ha obligado a producir algunas pautas, bueno, bien interesantes para tomar en cuenta, ¿no es cierto? Respecto de, sobre todo, el proceso de atención, ¿cierto? Esa es por lo menos mi lectura en torno a este tema de la calidad, ¿no es cierto? Lo que sí hay es, desde hace unos años, el intento por, desde diferentes organismos, algunos públicos, algunos no privados, de sistematizar y de incentivar las buenas prácticas en salud mental, que de alguna forma también estarían orientadas por un principio que seguía bastante por lo que podríamos llamar también calidad de atención, ¿no es cierto? Si alguien quiere hacer otra pregunta o comentario, también puede levantar la mano. Bueno, si no hay más preguntas y quieren exponer algo más, si no podemos dar por terminado. No, en síntesis me parece en general, ¿no?, muy interesante la apertura que de nuestro campo nos vemos obligados a hacer para pensar, bueno, todas las problemáticas que hoy están girando alrededor de la pandemia y que, bueno, obligan a repensar en muchos aspectos cuál es la respuesta específica que se puede esperar de los profesionales y equipos de la salud mental, ¿no es cierto? Me parece que es un desafío enorme para pensar nuevos roles, nuevas estrategias de intervención, y vuelvo a repetir que las podamos hacer fundamentando con criterios técnicos, tratando de que esas prácticas sean lo más fundadas, técnica y científicamente posibles, y que estos espacios que son congresos que se renuevan periódicamente, bueno, es muy interesante que hayan podido darle un lugar tan importante por la variedad de temas que veo que se están tratando a los efectos de esta situación, ¿no?, de tanta alteración que ha producido la pandemia, ¿cierto? Sí, yo quería agregar a esto una cosita que me parece que es importante. Todos en realidad sabemos, conocemos este aumento de las situaciones de pobreza, y creo también que en otras áreas, como es todas las sociales, también considero que es imprescindible trabajar, digamos, comunitariamente para esta modalidad de acceso que se hace tan difícil a veces. Quiero decir también que en los llamados programas sociales, la visión de los psicólogos en relación a cómo intervenir cada vez se hace como más necesario. Y no quiero dejar de mencionarlo porque, digamos, para nosotros este es un tema que tiene mucha importancia y que en realidad la intervención de nuestras disciplinas podría colaborar y hasta a veces modificar las intervenciones, no solamente individuales o grupales, sino también a gran escala. En algunas oportunidades no es tenido en cuenta, entonces me parece que es pertinente mencionarlo y tenerlo muy en consideración.
Ahí Lorena quería hacer un comentario. Sí, no, agradezco lo que comentaba, lo que me había respondido Martín, y en relación a esto, de que falta fijar directrices de calidad, me parece importante tener en cuenta de que si falta fijarlas, por eso también es que falta, como decías, ¿no? Esta cuestión de pensarlos como deficitarios también tiene que ver con siempre, no sé, un poco yo me encuentro a veces con la situación de tener que dar cuenta muchas veces de el trabajo que se hace en salud mental no tiene estrictamente, claramente, el mismo, ni se les puede destinar el mismo tiempo que a una consulta médica, por ejemplo, y eso es muchas veces difícil de explicar, incluso a autoridades y demás, donde a veces se piden estadísticas, y donde un poco esta cuestión deficitaria se nos adjudica, cuando muchas veces no se tiene en cuenta de que, bueno, quizás una consulta, digo, en urgencia, en una guardia, en nuestro servicio, psicólogo, psiquiatra, puede llevar 1 hora, 2 horas, porque está interviniendo un juzgado, que además pide un informe, al que hay que responder, además hay que contactarse con la familia, quizás con otra institución, digo, además de la entrevista al paciente, quizás de alguna indicación farmacológica, y de ver el efecto que eso tiene, digo, un tiempo destinado a esa atención, Sí, claro. que en los parámetros de lo que es el modelo, digamos, médico, es deficitario. Digo, si se toma esa directriz como para evaluar cuál es la atención. Del todo de acuerdo. Yo pienso que digamos, la naturaleza de los problemas sobre los que trabajan los servicios de salud mental no se puede homogeneizar ni estandarizar como en otras especialidades médicas, por ejemplo. Tampoco las tecnologías que se ponen en práctica se pueden homogeneizar y estandarizar y evaluar sus resultados del mismo modo. Pero lo que sí advierto es que hay como una cierta cultura del colectivo profesional donde, digamos, no es importante ocuparse demasiado de esas cuestiones, digamos, ¿no? Donde el tema de la fundamentación técnica y científica de las prácticas y algo tan importante como que esas prácticas sean sujetas a procesos de evaluación, a una suerte que en toda organización se produce, que es absolutamente natural, que los profesionales tengan que rendir cuentas, los servicios, que rendir cuentas del resultado de sus desempeños, parece que no es una cuestión fácilmente aceptada o fácilmente incorporada en la cultura del colectivo profesional, ¿no? Y enseguida, bueno, aparece una interpelación respecto de un modelo que impone, ¿no?, pautas que son extrañas a lo que nosotros formamos parte como colectivo de la salud mental, pero creo que juega en contra, muchas veces, de lograr que esas prácticas se sistematicen como deben ser realizadas y sobre todo que den la posibilidad de ser evaluadas y de ofrecerse un rendimiento de cuentas como toda práctica que se ejerce en un servicio público. Bueno, gracias. No, por favor. Gracias por la inquietud, es muy interesante lo que traes. Y yo creo que habría que darle más espacio a esa discusión. Lamentablemente no es un tema que ha entrado mucho en la discusión del colectivo profesional, ¿no? Y no solo eso, sino que me parece hay otras herramientas propias de la gestión que son absolutamente cada vez más necesarias, ¿no? Bueno, lo que es evaluación está muy de la mano de lo que son prácticas sistemáticas de registro, y también si uno tiene que ejemplificar en servicios que no tienen una habitualidad sistemática para las prácticas y de registro en lo que son las prestaciones, son habitualmente los servicios de salud mental. Y bueno, eso también al momento de evaluar, de considerar el tratamiento estadístico de los servicios y demás, al carecer de datos, eso también juega muchas veces en contra del reconocimiento que esos servicios deben tener, ¿no? Es bueno, algo que lamentablemente, bueno, hay que empezar a revertirlo, hay que trabajarlo. Otra de las áreas muy rezagadas es la epidemiología en salud mental. Bueno, ahora se está avanzando y tratando de instalar, ¿no?, desde hace unos años,
la importancia que tiene, bueno, los indicadores de salud mental, que las salas de situación en los niveles locales o en las instituciones públicas, como la que está trabajando, puedan disponer de datos periódicos en un sistema de vigilancia, digamos, como tienen la gran mayoría de los problemas sobre los cuales trabajan las instituciones de salud. Y bueno, ahí tenemos dificultades. María, ¿querías? No, coincido con lo que estás diciendo y en verdad la necesidad no solamente de generarlo, digamos, sino además de mantenerlo a lo largo del tiempo. Claro. Porque a veces, digamos, hay gestiones que lo desarrollan y gestiones que digamos, no mantienen digamos, los datos ni el seguimiento de esa investigación y caen, digamos, ¿no? Y también creo que habría que ver algunas cuestiones no convencionales para la evaluación de los servicios de salud mental. Que creo que ese trabajo tampoco está hecho y me parece que deberíamos hacerlo. Quedan 5 minutos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ahí va, Ana. Ahí habilita el micrófono, Ana. Hola a todas, todos. Muchas gracias por las presentaciones. Es un gusto escucharlos, que tengan la franqueza y la honestidad de mostrar los avances, los desafíos y todo el planteo que han hecho ambos. Me pareció muy interesante el planteo de Lorena. Lorena, yo soy Ana Valero, antropóloga, soy de La Plata, trabajo en investigación desde hace un tiempo. No, me pareció muy interesante la presentación y cómo fue derivando en los últimos puntos del debate o de los planteos e intervenciones. Me parece que hay un nudo crítico acá y es solo un comentario como para ofrecer una reflexión y poner en común, ¿no? Esto de que hay todavía un punto, un nudo que tiene más que ver con lo epistemológico, que es desde dónde se generan las evaluaciones, si es desde afuera, desde adentro. Digo, me parece a mí en mi trayectoria específica en cuanto al trabajo con equipos de salud mental en hospitales monovalentes, el pensarse, digamos, los equipos hacia adentro me parece que es un elemento muy importante. Y el desafío, digamos, de las herramientas epistemológicas para pensar una epidemiología en salud mental también tiene todavía unas rupturas muy importantes y una serie de consensos todavía que hay que elaborar o caminos que transitar. Esto que planteaba Martín hace un rato, de un campo que todavía está como fragmentado, en cuanto pensamos en residencias en salud mental por separado, que hay actividades de formación que son por separado según cada uno de los perfiles. Digo, hay todavía una serie de puntos sin saldar para el trabajo interdisciplinario que afectan esta posibilidad de pensar colectivamente una evaluación interna y generar la posibilidad de parámetros de evaluación externa, pero que sean específicos o singulares al campo específico de la salud mental. La epidemiología tampoco es una sola, entonces me parece que ahí también hay que recorrer un poco ese tránsito y esas rupturas para ver qué posición o qué se elige para pensar una epidemiología en salud mental. Me parece muy interesante el tema y es un punto, me parece, clave también como herramienta conceptual para pensar el camino hacia la transformación y la implementación plena de la ley. Digo, un poco como compartiendo la reflexión, no porque estén estas cuestiones para mí saldadas en lo personal, sino como abriendo el debate a algunos puntos de fuga conceptuales que todavía nos quedan para pensar y que los equipos, que son los quienes desarrollan concretamente las prácticas, tienen ahí un camino para transitar y tienen sus propias experiencias. Digo, potenciar esas experiencias me parece que es clave, y los diálogos internos me parece, ¿no? Bueno, una reflexión nada más en torno al comentario de Lorena y de las devoluciones. Muchas gracias. Me pareció muy interesante. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Ana. Un placer.